nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Durante os quais nunca me saíram do pensamento. ¡La gloriosa vanguardia descansada de la patria! Sí, compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo Listo, andas? compañero Patricio, bien, bien, gracias. ¿Qué tal todo por allá? Por suerte bien, o sea, todavía estamos en cuarentena técnicamente, aunque la mayoría de la gente ya no la respeta porque no puede por el trabajo o porque no quiere, porque no cree en la cuarentena, que también hay una parte de la población que no cree. Así que estamos en el momento del colapso, en ese momento estamos, en el momento del colapso sanitario. Sí. Ok, Em, pues lamentablemente, y digo, las cosas por acá están igual, la gente ya saltó, tiene que trabajar y también les gusta divertirse, entonces pues salen y ya ves los contagios a la orden del día. claro. Bueno, contanos primero quién sos, así la gente te conoce. Ok, ok. Bueno, yo soy Emilio Hernández, yo estudié historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues recién egresé ya como historiador. Súper. Bien, hoy vamos a hablar sobre la historia de México durante el siglo XIX más o menos. ¿Podrías Ujú. contarnos cómo nace México? Claro, claro. Pues bueno, México, al igual que muchísimos países de Latinoamérica, si no es que casi todos, se independizaron justo empezando el siglo XIX, ¿no? A raíz de estas invasiones napoleónicas a la península ibérica, los virreinatos americanos decidieron separarse y la Nueva España, que se transformó en México, no fue la excepción. Entonces, a diferencia de muchos otros países, no se optó por el modelo republicano en un primera instancia, sino que adoptaron, al igual que la corona española, una monarquía, pero regida por ahora los mexicanos, ¿no? Entonces, uno de los militares que en una primera instancia combatió a los insurgentes, pero después se unió a la causa y terminó por consumar la independencia, fue Agustín de Iturbide. Este señor, en 1821, en septiembre, justamente este es el mes patrio, ya aquí en México están decorando con banderas y todas estas Sí, cuestiones dicen nacionalistas. que se ponen patriotas en septiembre y que después están todo el año diciendo que se quieren escapar de De México. Latinoamérica, exactamente, así dicen, De salimos Latinoamérica, sí. de aquí, Me pero en rompe el septiembre. corazón eso, me rompe el corazón eso. Efectivamente. Entonces, eso fue en 1821. España no reconoció la independencia, eso fue hasta la década de los 30, pero ya era muy tarde. De hecho, hubieron varios intentos solo un intento de reconquista en 1826, pero fracasó estrepitosamente. Los españoles que estaban en Cuba no lograron recuperar México y pues ahí ya se rindieron. Posteriormente ya dejaron de intentarlo los españoles, ¿no? Porque pues muchas otras naciones intentaron invadir México por su posición geográfica, ¿no? El tener el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, estar en una posición geopolítica, además de que pues sus recursos naturales, ¿no? Al igual que muchos otros países De de toda América, Latinoamérica. Sí. tenemos pues muchos recursos, ¿no? Que el petróleo, la plata, tierras fértiles, y eso pues les encanta a los europeos, el explotarlos, y Y pues a necesitan los, para sus industrias. No puedes alimentar la industria británica si no tenés las materias primas del tercer mundo. exactamente, ¿no? El triángulo del capitalismo. Porque es la época en la que Gran Bretaña se convierte en la potencia mundial industrial. Y bueno, lo que le pudo pasar, lo peor que le pudo pasar a México fue ser vecino de Estados Unidos. Entonces los tenemos muy cerquita y eso fue un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, México se crea como este imperio mexicano, obtiene lo que era el norte novohispano, lo que son hoy en día estados como California, Texas, Ohio, Arizona y demás. Y cuando se independiza Centroamérica, que es justamente a la par que México, ellos crean su propia unión, pero este militar, Agustín de Iturbide, que en 1821, un año después de la independencia de México, lo coronan como emperador
él llama a Centroamérica a unirse, a mantenerse como parte del Imperio Mexicano, y casi toda Centroamérica acepta, excepto El Salvador. El Salvador O sea, dijo que no. esos pequeños países, que son pequeños países sin casi ningún poder, porque son muy pequeños estados, que están todos separados y disgregados en Centroamérica, eran parte del gran imperio mexicano, Sí, y que llegaba desde Centroamérica hasta Norteamérica en la parte de Arizona y Texas, o sea, el país era gigante. sí, era pues desde la frontera con Canadá hasta Panamá. Panamá todavía era parte de Colombia, entonces sí era un buen territorio. Y se recibió la visita de el representante de Estados Unidos, J. Poinsett se llamaba, y él pues propuso reconocer a Iturbide, aunque no les encantaba la idea de tener un imperio como vecino, y No. les dijo que a cambio de reconocimientos dieran a los Estados Unidos varios territorios en el norte, por lo que el emperador se negó completamente, y desde ahí a los gringos no les gustó la idea, entonces empezaron a fundar logias masónicas para controlar a los que posteriormente serían los gobernantes, que serían ya presidentes. Entonces, este imperio mexicano fue muy breve, duró del 22 al 23, un año nada más, y posteriormente se proclamó la República, ¿no? ¿Por qué duró tan poco? ¿Qué Iturbide gobernó muy mal o qué onda? Tuvo varios problemas con el Congreso, a pesar de que se ganó el cariño del pueblo porque él independizó a México. Los republicanos, bueno, tenían aspiraciones, ¿no? Entonces hay un militar que posteriormente va a ser muy odiado en México, Antonio López de Santana, que él buscaba pues satisfacer las necesidades de la creciente burguesía, y pues quería llegar al poder, y pues obviamente en una monarquía no se pueden turnar tanto el poder, ¿no? Entonces a los Estados Unidos también pues les gustó implementar su sistema, y pues es más fácil controlar a un presidente que a un emperador. Por eso decidieron que pues darle baje a este gobierno imperial. Y cuando sucede eso, Centroamérica decide separarse. Ellos dijeron: sin una corona que nos mantenga unidos, sin este legado, este sentir como hispano ya transformado en mexicano, O, o- Centroamérica dice adiós. o sea que el pueblo era, y del sentir del pueblo emanaba la monarquía, que hubiera un emperador. El pueblo quería una monarquía. Ujú. Sí, porque fue el sistema de gobierno que hubo desde la época prehispánica, los mexicas, el Huey Tlatoani, tan famoso Moctezuma, que era el regente del imperio mexica, o que mucha gente lo conoce como los aztecas, y pues en la Nueva España pues tenían a la corona española. Por eso dijeron, bueno, lo más lógico sería un imperio mexicano en lugar de uno español. Aunque pues ya después, Y eso chocaba totalmente con las ideas europeas, republicanas y anglosajonas republicanas. Por ajá, eso los ilustrados, que suelen ser bastante lectores de Europa y bastante de imitar a Europa, no les gustaba para nada la idea de un imperio. exactamente, y aquí es cuando las cosas se comienzan a separar entre mexicanos liberales y los conservadores. Los liberales, que bueno, todos eran masones, ellos pertenecían al rito York, y estos era de los republicanos. Ellos veían como un modelo a imitar a los Estados Unidos, mientras que los conservadores, que pertenecían al rito escocés, procuraban imitar más las costumbres europeas, veían el progreso en las grandes potencias europeas y no en los Estados Unidos. Los veían todavía como enemigos, ¿no? Como, bueno, ellos hablan inglés, nosotros español, ellos protestantes, nosotros católicos, como que las diferencias culturales que heredaron el Reino Unido y España fueron completamente copiadas por los estadounidenses y los mexicanos. Y de hecho, pues posteriormente estallaría una guerra entre México y Estados Unidos por esa cuestión. Qué loco la cuestión de que, fíjate que ambas élites gobernantes, ninguna valora lo nacional, ninguna dice, bueno, va, o sea, decime si me equivoco, hagamos nuestra propia doctrina, nuestro propio Estado. Ambos querían imitar a extranjeros, imitar a otros. Ninguno pretendía crear algo propio que surja de lo mexicano, ¿o no?
Pues de hecho el imperio sí pretendía crear un sentido de unión, sentido nacional. De hecho, este emperador Iturbide, que fue coronado como Agustín I de México, él creó la bandera. Él brindó los colores, pero era un imperio todavía muy conservador. Era intolerante en lo religioso, buscaba la unión entre europeos y americanos, o sea, se segregaba a la población africana y a la asiática. Y de hecho, pues el gobierno de México desde toda la vida a los afromexicanos no los han visibilizado, son etnias que están muy relegadas, o sea, los creen como muy morenos, pero en realidad ellos son negros, o sea, es de la mezcla de todos los esclavos africanos que trajeron y tras la independencia fueron libres, pero ellos no se les reconoce. Acá, digamos que en una época hubo un proyecto político que los valoró y los puso adentro, que fue el proyecto político del 35 al 53, Rosas, no sé si lo conocerás, que los tenía como base de su poder. De hecho, le decían al máximo gobernante de Argentina, le decían el amigo de los negros, por esa razón. Pero cuando lo derrocan, son estas élites ilustradas que admiraban a Europa las que mandan en la guerra contra el Paraguay a todos los afrodescendientes a morir en la guerra. Y ahí, bueno, se extermina la gran parte de la población afroargentina. Ah, ok, ok. Hoy nos queda muy poca población afro en comparación con lo que teníamos antes. Sí, aquí también no es mucha, más que nada aquí hubo pues muchísimo mestizaje, pero sobre todo entre nativos americanos y los europeos. Y aquí las élites buscaban como blanquear a la población, sí, a la Sí, población bueno, indígena acá también, ¿eh? Acá también. sí fue muy, Bueno, muy relegada. cuando quedan estos dos proyectos, los dos que tienen una mirada de copiar a los yanquis o a los europeos, ¿no? Ujú. Estos dos proyectos, conservador, el que busca copiar ¿cuál es el conservador? ¿A quién busca? Los conservadores buscan más, bueno, miran más hacia Europa, mientras que los Ah, liberales ven más a los Estados Unidos. ¿y qué sucede a partir de este momento? Año 23, cae... El imperio. Ajá. Bueno, pues del ¿Qué pasa? 23 en adelante estallan varias guerras civiles, conflictos militares entre las facciones. Todo el mundo quiere el poder, todo el mundo quiere ser presidente. Hay traiciones y demás. Eh, bueno, surge el himno nacional, empieza como que a la cosa a andar, ¿no? La economía está hecha papilla después de 11 años de guerra por la independencia. Y en el 33 comienza el gobierno de este militar que había derrocado al imperio, Antonio López de Santana, y él va a ser un presidente que no gobierna, bueno, gobernó en total cerca de unos 15 años, pero no fueron seguidos. Tuvo lapsos breves en los que se iba de la presidencia, regresaba, etcétera, y él gobernó desde el 33 hasta el 54, con breves periodos de otros presidentes, pero este señor, este presidente Santana, supo cómo gobernar México, pero sí metió mucho la pata. Entonces, de las primeras pues errores que cometió México, después de defenderse en contra de los españoles que intentaron invadir, bueno, fue la primera victoria militar que tuvo México, pero el de los primeros desaciertos fue la Guerra de los Pasteles o la primera intervención francesa, en la que las tropas del presidente agraviaron a un pastelero francés y este le solicitó al rey de Francia, a Luis Felipe I, el último de los reyes, que interviniera. Y dicho y hecho, vinieron los franceses a la costa del Atlántico, en el puerto de Veracruz, y comenzaron a bombardear la ciudad, ¿no? Exigiendo el pago de la indemnización. Entonces aquí Santana pierde una pierna, aquí el presidente ya queda cojo, y después de tratar de replegar a los franceses, México decide pues, rendirse, acepta la derrota y termina pagando unos 300,000 pesos, que de esa época debió haber sido muchísimo dinero. Una cosa, perdón, ¿en qué año fue esto que los franceses hacen esta invasión? ¿En qué año fue? En 1836. Mirá qué casualidad que poquito después nosotros sufrimos un bloqueo francés en años... en el 45 creo que hubo uno y en el 50, más tarde después hubo otro. Tuvimos un bloqueo anglo-francés después. Tuvimos dos bloqueos. Uno francés y después uno anglo. Y también las razones eran
que habíamos supuestamente agraviado a ciudadanos franceses porque habíamos metido uno en cana y bueno, en fin, una cuestión similar. No, porque qué sé yo, bueno, y con eso, excusa perfecta para venir y bloquear a la Argentina. Que eso concluyó en la guerra, en lo que fue el bloqueo anglo-francés y en la guerra contra Inglaterra y Francia, en la que vencimos, le ganamos a los franceses y a los ingleses. Creo que fue 1845 más o menos. Pero parece que en esa época Inglaterra y Francia eran medio parecidas. Pues sí, porque de hecho de los países con los que tiene frontera México al sur son Guatemala, que es como el país líder de Centroamérica, y Belice. Y Belice, pues los británicos se lo agenciaron, ¿no? Tanto a España como después a México. Belice todavía podía ser parte de México, pero los británicos por explotar la madera, el palo de tinte y demás recursos, se lo llevaron. Entonces, justamente este presidente, Santana, establece el centralismo. Él llegó un momento en el que se proclamaba a sí mismo Su Alteza Serenísima, entonces pues fue la ironía, ¿no? Él derrocó al emperador, se convirtió en presidente y él se trataba como si fuera un monarca, ¿no? Básicamente, él con este centralismo obtuvo pues el poder casi absoluto, lo cual a los diversos estados no les gustó. Entonces la Unión Mexicana se comenzó a deshacer. Varios estados, por ejemplo en el sur, la península de Yucatán, en el Caribe, muy cerca de Cuba, se independiza y crean su propia república. Zacatecas, que es un estado minero, se independiza y también crea su propia república. En el norte, cerca de Texas, lo que son Monterrey, Coahuila bueno, Monterrey es la capital de Nuevo León. Eh, Igual se pretenden separar y hacer la República de Río Grande, entonces comienzan a estallar separaciones, movimientos independentistas en los años 30, eso es en 1838, sobre todo cuando se separa Texas, porque muchos pobladores estadounidenses llegan a este estado, que antes era el nuevo reino de Filipinas, y comienzan a llenar Texas de colonos de Estados Unidos, y pues se les hizo muy fácil separarse, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano manda a soldados, empiezan a atacar, Santana es capturado y lo liberan con la condición de que él reconozca la independencia, aunque como él ya no gobernaba por esta cuestión de que es presidente sí y no, un año sí, dos no, etcétera, se supone que el tratado, que es el Tratado de Velasco, no tiene validez, pero eso les valió queso a los tejanos y pues México terminó aceptando la separación de Texas. Entonces fue la primera vez que se separó este estado y posteriormente se une a los Estados Unidos. Entonces ahora tenemos a los gringos muchísimo más cerca y aquí México se empieza a hacer cada vez más pequeño. Porque Y, sí, no, nada, decir una cosa. Acá pasó algo similar cuando vos decías ¿cuál era el país que me dijiste que se independiza en gran medida por el interés británico? Que eh, los británicos, Belice, ¿cuál? Belice, Pasa algo similar con Uruguay. con Uruguay, que era Paraguay, parte ¿no? de la Confederación Argentina, se separa, ¿por qué? Porque le dan un golpe de Estado al presidente y entonces el gobernador. Y el nuevo gobernador, impuesto por los británicos, quiere separarse de Argentina. Entonces, nuestro gobernante, nuestro presidente, que no lo era, pero digámoslo para entenderlo fácil, presidente, financia a este tipo para que dirija al presidente real, al gobernador real de Uruguay, una especie de invasión a Uruguay y así recuperar Uruguay para que el gobernador de Uruguay llegue otra vez a su pueblo, que lo quería él, que de hecho era el más popular de él, vuelva al poder y una vez el gobernador legítimo del poder se una de vuelta a la Confederación. Esto también ayudó a desencadenar lo que fue la guerra, el bloqueo anglo-francés y la guerra de la vuelta de obligado. Ajá. Bueno, eso Sí, sí, tengo quería. noción justamente de esto y digo, sobre todo, pues han sido los países que siempre han destartalado a Latinoamérica, ¿no? Francia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Los países grandes de América no,
no les gustan, lo sienten como un peligro. Y pues así como le hicieron en Panamá, ¿no? Los gringos que igual mandaron gente, después proclamaron la independencia y ya crearon el canal de Panamá quitándosela a Colombia, pues lo mismo Mm, hicieron con Texas, ¿no? Y en los claro. años 40, México, que ya va ahí recuperándose de tanta conflicto Guerra Civil. externo, exactamente, ¿no? Después de lograr que de los estados que se independizan los logran meter nuevamente a la Unión con ciertos castigos, hacen los estados más chiquitos para poder controlarlos, pues resulta que en 1846 los Estados Unidos ya están listos para expandirse, están sedientos de más territorio, y el norte había sido muy olvidado por el gobierno, no mandaban pobladores, no lo explotaban, no habían encontrado todo lo que hoy en día se ha encontrado, ¿no? El oro, el petróleo, y en esta fiebre del oro de los gringos, comienzan a mandar a su ejército a las fronteras con México, las cruzan y pues el ejército mexicano pues se tiene que defender, ¿no? Pero pues los estadounidenses dicen es que los mexicanos nos atacaron en nuestro territorio, siendo que era territorio mexicano. Entonces buscaron cualquier excusa para declararle la guerra a México. Esta guerra duró del 46 al 48 y pues quien defendió principalmente fue nuevamente Santana, pero México no estaba unido del todo. Siguen pues, los Guerra Civil. movimientos militares para tomar el poder. Entonces los gringos comienzan a avanzar desde el norte hacia el sur, llevan a sus barcos a bloquear el puerto de Veracruz, hicieron lo mismo que Hernán Cortés cuando conquistaron a los mexicas, y pues México... Cosa, Ajá. ¿cómo es eso que había hecho Hernán Cortés para conquistar a los mexicas? Ah, ok, ok. Sí, la misma táctica que hicieron los españoles para invadir al imperio mexica, que era el imperio más poderoso de Mesoamérica, esta región entre Centroamérica y Norteamérica, pues fue la ruta por la que siempre han invadido México, todos los que nos han invadido. ¿Cómo se llama y por qué es tan débil ese punto? Ah, ok, bueno, se le conoce como la ruta de Cortés, de este conquistador español que llega al puerto de Veracruz, ahí se alía con otras tribus nativas y se entera de este imperio, que le dicen imperio mexica, pero en realidad, azteca, pero en realidad es mexica, y avanza por estados como Puebla, Tlaxcala, Estado de México, hasta llegar a la Ciudad de México, e históricamente quien toma la capital ya venció México, ¿no? La Claro. capital está muy cerca de la costa, está como a unas 2, 3 horas en coche. Como en toda Entonces, Latinoamérica. ¿mande? Digo, Buenos Aires, ¿dónde está? Está Ah, ahí igual, nomás de por las costas. toda Latinoamérica. Venezuela, de hecho, También. cuando derrocan a Perón, que lo derrocan con bombarderos ingleses, barcos bombarderos ingleses en la costa de Buenos Aires, ¿quién te dice que si tuviéramos una capital más cerca de Córdoba o del centro del país, tal vez eso no pasaba? Mm, No te exactamente. pueden amenazar Sí, porque tan el fácilmente. centro geográfico de México es de un estado muy pequeño llamado Aguascalientes y de norte a sur y de este a oeste está en el centro. Pero la Ciudad de México, que es la capital histórica, se encuentra más al sur y más pegada al oriente, hacia el Atlántico. Hacia, Entonces, eh, sí, hacia el este. sí, hacia el este. Entonces, las tropas estadounidenses llegaron, tomaron la capital y justamente en septiembre, en el mes patrio que se celebra la independencia, pues tomaron la ciudad y vemos ondeando la bandera yanqui en el Zócalo, entonces fue golpe duro para México y pues rendido se tuvo que firmar el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el que los estadounidenses desaparecían la deuda que tenía México con los Estados Unidos y a cambio de perder más de la mitad del territorio nacional, un 55% de nuestro territorio se anexó a los Estados Unidos y pues California, Arizona, Nuevo México, todo ese territorio se lo quedan ellos, ¿no? Los mexicanos que Ese vivían Santana ahí, gobernaba terriblemente mal, ¿eh? Ese Santana no pegaba una, era horrible.
el nuestro, escúchame, el nuestro combatió contra Inglaterra y Francia, los dos potencias más grandes del mundo juntos, y le ganó. No puede ser, es increíble. Porque Terrible. México y Estados Unidos estaban un poco a la par todavía, ¿no? Hoy en día sabemos que los gringos tienen armamento hasta por el aire, el agua, el cielo, donde sea, pero en esta época todavía se podía hacer una lucha, un esfuerzo, ¿no? Y a pesar de que ya se había perdido contra los franceses, aquí los estadounidenses pues actuaron rápido, tomaron todo lo que podían, se llevaron el territorio y a los mexicanos que vivían ahí les dieron de dos sopas, ¿no? O quedarse y ser ciudadanos de segunda, maltratados por los estadounidenses, o regresarse a México. Y de hecho, los gringos tenían todavía la idea de avanzar más, ¿no? Quitar todavía más territorio, pero en este tratado los propios invasores mencionan que ahí hay mexicanos, hay indígenas, hay mestizos, y que no, que ellos son un pueblo blanco, que no se iban a mezclar con mexicanos y que no, ¿no? Entonces, por sus cuestiones raciales y racistas, pues no nos quitaron tanto territorio, ¿no? Porque si por ellos hubiera sido, México entero se lo comen, ¿no? Y Bueno, pues ya, pues, qué suerte que no somos todos blanquitos rubios. Suerte que no son todos blancos allá en México, imagínate. sí, porque si hubieran llegado los británicos todavía más al sur o no hubieran llegado los españoles, y yo creo que sí exterminan a todos y ahora sí, pues seríamos güeros como los gringos, pero pues después habría una montaña de esqueletos, ¿no? De por sí las conquistas no son eh, tan bonitas, pero la de los británicos fue todavía peor, ¿no? No, sí, la verdad, sí, tengo entendido por lo que leí que la colonización española buscaba hacer pirámides sociales en las cuales la base estuviera conformada por indígenas o por gente de acá y ellos ser los señores feudales. Mientras que los ingleses buscaban exterminar al que encontraran adelante. Algo más así, por lo que yo leí. Sí, 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 exactamente. Los Habsburgo, que son los que gobernaban el Imperio Español cuando se llega a América, pues tenían un sistema de colonización más ameno, más amable. Efectivamente, ellos vieron que este territorio era inmenso, América es un continente enormérrimo, y para cubrirlo, pues necesitaban aliarse con los indígenas y incluso mezclarse con ellos, ¿no? Mientras que los británicos y posteriormente los estadounidenses, su modelo económico y colonizador es llegas y los matas a todos y los llenas de tu población. No hay mestizaje. Claro. Bueno, por eso acá en Argentina yo le decía a mi amiga el otro día, es verdad, nosotros comemos empanadas como los españoles y tomamos mate como los indígenas que había acá. Las Ajá. dos, comemos empanadas y no vemos contradicción en eso, tenemos las dos cosas porque somos hijos los argentinos y todos los latinoamericanos de la raíz indígena y la raíz española. No Exacto. así los estadounidenses. Pero bueno, avanzando con lo que me venías contando de la historia de México, la década de 40, de 50, después de esta rendición, ¿qué pasó? Ah, bueno, pues sí, la humillación fue mucha, la moral estuvo hasta el piso, y Santana incluso llegó a gobernar después de eso, ¿no? Entonces, a él se le atribuye mucho, tiene una leyenda negra, aquí en México es muy odiado este presidente, lo consideran lo peor de lo peor, ¿no? Porque sí, cada vez que los mexicanos ven en la historia de México esta pérdida del territorio, no, es todavía un trauma que sigue muy presente, ¿no? Si la gente le tiene cierto coraje a los gringos, ¿no? Así como los gringos nos lo tienen a nosotros. Y pues en la década de los 50 hasta el 54, ya la gente estaba harta de Santana, porque el señor era muy egocéntrico, él, con el dinero que nos pagaron los gringos como compensación, se mandó a hacer una estatua de él mismo, entonces Un fue, genio el tipo. fue el colmo del cinismo y el egocentrismo, ¿no? Entonces, él hasta incluso la pierna que perdió luchando contra los franceses le hizo honores fúnebres y la tenía ahí cuidadita, ¿no? O sea, y eso ya es pasarse. Entonces, en dos militares, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, deciden derrocar a este presidente, porque la historia de México está llena de derrocamientos, traiciones, fusilamientos y demás, ¿no? Bien dicen que el peor enemigo de los mexicanos son los mexicanos mismos, ¿no? Nos encanta estarnos peleando entre nosotros hasta la actualidad.
Entonces, bueno, después de derrocar a Santana, Ignacio Comonfort se convierte en el presidente y aquí el Estado, el gobierno, busca ocupar el espacio que ocupa la iglesia. México me parece que es el segundo país con más católicos en el mundo. Brasil es el que más tiene, pero aquí siempre han sido muy ultramontanos. La gente es muy religiosa, no cree tanto en la ciencia, prefieren a la religión, y los sacerdotes eran considerados como, uff, ¿no? Le besaban las manos y demás, ¿no? Y aquí lo que se hace es tratar de suplir ese espacio, ¿no? Desplazar a la iglesia para que el gobierno tenga un mayor control y que la gente pues, se vaya abriendo a la innovación, la tecnología. Eh, Sin embargo, la iglesia se rehúsa a perder sus privilegios. Entonces se crean las leyes de reforma en 1856 con la idea de modernizar al país, que está muy, muy atascado, y hay instituciones que no se quieren reformar, ¿no? La Real y Pontificia Universidad de México se niega, una institución muy, no medieval como tal, pero sí muy atrasada, ¿no? Sí veían teología muy a la fuerza, entonces los liberales deciden desaparecerla y crear una nueva institución, ¿no? Una universidad, pero ya reformada. Se crean estas leyes para desamortizar los bienes de la iglesia y que pasen al Estado. ¿Qué es desamortizar los bienes de ley? ¿Qué significa? Bueno, los sacerdotes tenían tierras, ellos podían ser dueños de grandes extensiones de tierras que estaban inutilizadas, ¿no? La gente, para pagar el diezmo, ayudar a la iglesia y demás, les daban pintura, les daban dinero, les daban tierras, y la iglesia pues sacaba un buen negocio de eso, ¿no? Entonces el Estado quería que ese dinero se quedara en México y no se lo llevaran a Roma como diezmo. Entonces, en 1857 se crea, bueno, ya sería la tercera constitución. La primera es de 1824, unos cuantos años después de que se crea la República, ¿no? Esta constitución está todavía muy en pañales. Menciona que solo aquellas personas que tienen propiedad, que son dueños de algo, de una tierra, pueden votar. Quienes no, no tienen derecho al Una voto. cosa. Yo digo, para. Vos me estás diciendo, a ver si entendí bien. Vos me estás diciendo que nosotros tenemos la iglesia cristiana apostólica romana, ¿no? ¿Cómo? Es cristiana Ajá. apostólica romana. Bien. Católica apostólica romana. Bien. Y que el diezmo, la ganancia, digo, se va para Roma o para el Vaticano. Ujú. Lo que querían hacer en México era que esa ganancia se quedara en México. O sea, querían hacer una iglesia católica apostólica mexicana. Hubo un intento de crear una iglesia mexicana, al igual que en Inglaterra, ya ves que ellos se separaron del Papa y crearon su propia iglesia. Sí hubo un esfuerzo por eso, e incluso Qué hubo un locura. presidente que quería decretar que Santa Claus ya no fuera la figura pública y ahora Quetzalcóatl, un dios mexica, lo fuera, ¿no? Pero no, el catolicismo en México es tan fuerte que el gobierno se ha negado, o mejor dicho, la población se ha negado a abandonar las creencias. Entonces empezaron los conflictos con la iglesia y este papa ultraconservador, Pío IX, crea una encíclica papal llamada Syllabus Errorum, en la que decreta que los errores o pecados de la época son pues el matrimonio civil, que todas estas leyes. Entonces todos aquellos que juraron las leyes de reforma fueron excomulgados, ¿no? Entonces básicamente el Estado se está ya peleando con la iglesia, se están separando y en el 50, bueno, la primera constitución, que me faltó hablar un poco de ella, te digo, le daba solo derechos a los que fueran propietarios. Si tú no tenías ninguna tierra, casa o demás, no podías ni siquiera votar. Entonces es una república todavía muy injusta y esta primera constitución igual era intolerante en la religión. Decía que solo la religión católica, ¿no? Entonces Claro. ninguna otra tenía cabida. En la del 35, que es la de Santana, la constitución centralista, eh, igual es todavía más atrasada, ¿no? Porque es justamente concentrar todos los poderes y que esta separación estatal de los poderes
se elimina básicamente, ¿no? El pacto federal se ve agraviado y por eso se ven más como subyugados a la capital. El Sí, pacto federal, o sea, allá no veo, acá en Argentina la lucha fue entre unitarios y federales, o sea, centralistas y federales. ajá. Allá parece que no hubo, acá fueron todos centralistas. Aquí ha predominado más el Los gobernantes. federalismo, porque el centralismo lo que hizo fue agraviar esta unión mexicana, ¿no? Entonces, justamente el sistema federal básicamente es no una copia, pero sí es muy ecléctico el haber tomado la forma de gobernar de los Estados Unidos para Sí. intentar adaptarla a México. De hecho, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Entonces, desde ahí se ve que los gringos han tenido mucho que ver, ¿no? Ganaron los liberales, que veían más al modelo de los Estados Unidos como lo idóneo para alcanzar el Sí, progreso, ¿no? Entonces, sí. en 1857, sí, dime, Ujú. No, no, sí, sí, sí. ¿no? Ok. Se crea esta tercera constitución en la que estas leyes de reforma ya van incluidas. Entonces eso pues les molesta mucho al Papa y a sus secuaces. Entonces lo que hacen es le piden a los conservadores que hagan algo, que detengan esta constitución, que es de corte liberal, federal, progresista. Entonces, los conservadores crean un plan. México está lleno de igual de planes para derrocar a todo presidente en turno, y se crea el plan de Tacubaya, en el cual los conservadores, aliados con la iglesia, deciden derrocar al gobierno. Y lo curioso de aquí es que el presidente, Ignacio Comonfort, se une a ese plan y él mismo se da un golpe de Estado. Él reconoce a este plan conservador, a pesar de que él era un liberal, eso está rarísimo, y después de darse este golpe de Estado, pues ya viene lo que se conoce como la Guerra de Reforma o la Guerra Civil Mexicana. Entonces, en 1858, pues resulta que tenemos ya dos presidentes, ¿no? El liberal, que, bueno, sube del poder judicial, que es Benito Juárez, él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y se convierte en el presidente del bando liberal. Él gobierna desde Veracruz, y aquí en la capital va a gobernar un militar, el general Miguel Miramón, y él va a ser el presidente de los conservadores. Entonces, Igual, pues, ¿por qué se da el golpe de Estado solo y no queda en el poder? Porque si te das un golpe de Estado, supuestamente para tomar el poder de forma dictatorial, supongo yo. ajá. Por qué se da un golpe y después se va? Porque, pues, como Ford, te digo yo, pues a él le pareció bien unirse a este plan, no le encantó. Es lo que yo todavía no entiendo del todo, ¿no? O sea, cómo es que Sí, pasa él, mucho, pasa. a pesar de intentar reformar México, llevarlo por la vía liberal, pues decide aceptar el plan de los conservadores y echar para atrás todo lo que él mismo hizo, ¿no? En comparación con sus compañeros liberales. Entonces, pues esta guerra dura del 58 hasta el 61, por eso se lo conoce también como Guerra de los Tres Años, y finalmente la facción que gana es la del Partido Liberal. Entonces aquí Benito Juárez, que es un presidente también muy famoso en México, querido por varios y sobre todo alabado por la historia oficial, porque el gobierno en turno es el heredero de este personaje que era republicano a más no poder, liberal, aunque pues tiene sus claroscuros. Él no es así lo mejor de lo mejor. Ahí vemos algunos historiadores que sí lo vemos con cierto problema, ¿no? Así es como de, ay, este presidente, bueno, sí hizo cosas buenas, pero también cosas ahí raras, ¿no? Por ejemplo, está el Tratado Maclean-Ocampo, que básicamente consiste en que Benito Juárez promete pasos por el Istmo de Tehuantepec, en lo que es Oaxaca y Tabasco, para que los gringos pudieran hacer una especie de canal de Panamá y así conectar el Océano Atlántico con el Pacífico. Y también cedía unos cuantos tierras para que se crearan ferrocarriles y que igual llevaran hacia el Mar de Cortés y así tejanos y otros estados de la Unión estadounidense puedan mover sus mercancías a través de México. Una, Entonces, una- una cosa.
una cosa que no me quedaron claras. Primero, la guerra, ¿cuánto tiempo duró? La guerra civil duró 3 años. 3 años. Fueron entre Benito Juárez y quién era el de otro bando, para saber el nombre. Miguel Miramón. Miguel Miramón. Ok. Él Eh, el presidente que se iba el autogolpe, ¿cómo se llamaba? Ignacio Comonfort. El general Ajá, Comonfort, que se fue, ya está en desapareció. golpe de Estado, sí mismo. Bien. Entonces, bien, me contabas de gobierno de Benito Juárez. Y ahora está una Ok. pregunta antes que sigas. ¿Benito Juárez hizo algo por el sistema educativo mexicano? Sí, pero todavía no llegó a eso. Ah, Justamente él va a introducir el positivismo en México y todas las escuelas nacionales preparatorias que existen en la capital son producto de eso, pero eso es hasta el 67. Mientras tanto, él, después de haberle ofrecido a los estadounidenses apoyo, lealtad, tránsito por México y tengo que entendido hasta territorio, a cambio de que lo apoyaran y lo reconocieran, afortunadamente este tratado nunca se aceptó porque, bueno, pues para mí es una especie de traición de parte de este presidente, ¿no? Pero bueno, logró derrotar a los conservadores, pero México estaba en la ruina. O sea, esta guerra civil dejó sin recursos a todo el país y la deuda que se tenía con muchos países europeos se tuvo que parar, ¿no? Ya no teníamos para ni siquiera comer y pues mucho menos para pagar, ¿no? Esto ¿qué provocó, países estaban endeudados México? ¿mande? ¿Cuáles eran los países con los que más endeudado estaba México? Los Ah, ok. países que más, Bueno, a los más debían. siempre le hemos debido un montón a los Estados Unidos, pero en esta época a quienes se les debía mucho es a España, al Reino Unido y a Francia. De hecho, llegaron los tres con una armada, llegaron con sus barcos a Veracruz a exigir el pago de la deuda, pero listos para invadir. Entonces, el gobierno mexicano logró negociar y quienes dijeron que nos daban más tiempo, pero nos iban a cobrar intereses, iba a ser los españoles y los británicos. Ellos aceptaron las condiciones y se fueron, nos dieron más tiempo, pero quienes no fueron los franceses. En esa época gobernaba Napoleón III y él tenía intenciones de recuperar la presencia francesa en América y sobre todo detener el expansionismo estadounidense. Esto durante la presidencia de Benito Juárez. ¿Mandé? Esto durante la presidencia de Benito Sí, Juárez. sí, exactamente. Entonces, cuando Juárez ya se convierte en presidente después de esta guerra civil, ahora le toca a los Estados Unidos vivir su propia guerra civil. Ellos viven la guerra de secesión, que tengo entendido dura desde 1860 hasta el 64. Sí. Entonces, los gringos no pueden ayudarle a México a defenderse de los franceses porque tienen su propia La guerra guerra. civil. Sí. Exactamente. Entonces, lo que hacen los franceses es decir, bueno, me voy a cobrar por la fuerza y aquí viene la segunda intervención francesa. Entonces, las tropas de Francia, que en ese momento tenían el ejército más poderoso del mundo, llegan, invaden Veracruz, avanzan hasta la capital y Benito Juárez agarra el Archivo General, el Tesoro Nacional, todo, se va con el Congreso y le corren al norte, ¿no? Porque pues vienen los franceses y para que no caiga el gobierno deciden irse a los estados norteños y pues los estados liberales le dan la bienvenida, pero los estados conservadores se la niegan, ¿no? Entonces hay una alianza entre los mexicanos conservadores y los franceses, ¿no? Estos mexicanos conservadores son monárquicos, ellos buscan que se regrese a las épocas del Imperio Mexicano, mientras que los liberales buscan que se mantenga la república. Entonces, para justamente controlar México y de ahí invadir a los Estados Unidos, los franceses deciden transformar el sistema político y por ello hay una comisión de notables que son mexicanos conservadores que van a Europa a pedirle a un príncipe, a un monarca, que venga a México a gobernar. Y ahí es cuando van a la corte austriaca y le piden al archiduque Maximiliano de Habsburgo que venga. Se hace un referéndum para ver si México debe ser una monarquía o una república,
pero pues con las tropas francesas apuntándole a los ciudadanos, pues obviamente ganó la monarquía, ¿no? Porque pues, si votabas por la república, pues te tocaba balazo. Entonces, Maximiliano fue traído pues no con trampa, pero con engaños, ¿no? Él realmente no sabía qué estaba pasando en México, él pidió que los mexicanos, si lo querían, bueno, él iba, ¿no? Si no, no, pero fue engañado aquí por los conservadores. Entonces, Te él votaron, te dice, votaron, bueno, te votaron. Con un arma en la espalda, pero te votaron, te votaron. No le contaron cómo. exactamente. Entonces, según el papel, dice que sí, que lo querían, pero pues el papel lo obligaron a la gente a firmarlo, ¿no? Casi, casi. Entonces, ahora viene esta etapa que es el Segundo Imperio Mexicano y va de 1864 a 1867. Nuevamente es un imperio muy breve porque aquí, a pesar de que toda Europa reconoció este imperio mexicano y en América solo Guatemala y otro país, la mayoría reconocía al gobierno de Juárez, que estaba exiliado en el norte. Llegó Maximiliano con su esposa, una princesa belga, Carlota Amelia, y pues aquí llegaron acompañados de las tropas francesas, pero llegaron también con unos cuantos soldados austriacos y belgas. Entonces ellos llegan a Veracruz, ahí la recepción fue muy fría, se quedaron como que desanimados, ¿no? Como de llegamos a nuestro imperio y no nos aplauden o nada de eso, ¿no? Pero cuando avanzaron a estados más conservadores como Puebla o la Ciudad de México en ese entonces, ahí sí les pusieron arcos del triunfo, los recibieron con gran clamor, ¿no? Entonces, básicamente, habían lugares de México que todavía eran controlados por la República, por Benito Juárez, pero otras partes que tenían la presencia de los soldados franceses y de otros europeos que vinieron con Maximiliano y Carlota, se mantuvieron leales a este imperio, ¿no? Entonces, en esta época, básicamente, el Papa buscaba que el emperador le regresara todas las propiedades a la iglesia, pero para sorpresa de los conservadores y de los religiosos del Papa, los emperadores eran liberales. Entonces, Maximiliano y Carlota no les regresaron nada a los sacerdotes, de hecho criticaron. Aunque Maximiliano y Carlota eran católicos, criticaban mucho a los sacerdotes. Decían que les importaba más la política, el dinero, que la salvación de las almas, que la teología. Entonces la iglesia ve con malos ojos a estos monarcas y también Maximiliano, él, bueno, tenía un lema que era equidad en la justicia. Entonces él comienza a apoyar a los indígenas, les cancela las deudas, él crea una avenida que es el Paseo de la Emperatriz, hoy en día Paseo de la Reforma, para conectar el castillo de Chapultepec, que tengo entendido es el único castillo en el continente americano, con el Palacio Imperial, que hoy en día es el Palacio Nacional, donde está el presidente, y desde ahí comienzan a gobernar. Entonces, ellos pues llegan a México y dicen, bueno, este país está completamente atrasado, no hay caminos, no hay comunicación, no ha llegado el telégrafo, el teléfono, el ferrocarril es muy poco, y los emperadores quieren modernizar a México para hacerlo más parecido a las grandes potencias europeas, ¿no? Los Habsburgo, pues que han gobernado América cuando eran parte del Imperio Español, ellos pues también Austria, el Sacro Imperio Romano Germánico, pues ellos saben cómo gobernar, ¿no? Entonces Maximiliano tenía estas ideas, sobre todo liberales, que fue lo que le molestó a los conservadores, ¿no? Porque los conservadores, Era un emperador liberal. sí, Emperador liberal. Y criticaba a la iglesia porque no era realmente cristiana, porque no estaba del lado de los pobres y del pueblo. Digo, que defendía una cosa rarísima. ujú, Y que encima, una cosa re loca. Pero bueno, proseguí. sí, es curioso, por eso aquí hay mucha gente que a pesar de no apoyar las monarquías, sí le apoyaban a Maximiliano, ¿no? Porque él buscaba el bienestar de todo el mundo. Entonces, los conservadores, que eran más de las élites, ellos buscaban justamente que fueran beneficiados, ¿no? Pero Maximiliano dijo, no, en mi gobierno van a entrar en el gabinete liberales, conservadores y cualquiera, ¿no? Con que seas mexicano, le entras, ¿no?
y eso no le gustó a los conservadores. Entonces, justamente en el 76, que ya es el ocaso del imperio, que duró poco tiempo, se da la guerra austro-prusiana, y quienes ganan son los prusianos. Entonces, la familia de Maximiliano fue derrotada, el imperio austriaco, y los franceses se ven que Prusia va después a invadir, ¿no? Justamente la guerra Ah, franco-prusiana. hay que decir que en esa época la mayor potencia militar del mundo era Prusia, Sí, en el Prusia, siglo XIX. justamente por Porque esta... Prusia, Ajá. porque Prusia crea el primer sistema educativo moderno, el primero del mundo, que tiene escuelas estatales en donde van todos a estudiar, y lo piensa para ser soldados. Ajá. ¿Sabías, no? Sí tenía idea de que, de hecho, Maximiliano, al expresidente Miguel Miramón, que era conservador, lo exilia, justamente por ser demasiado conservador, lo exilia a Alemania, le dice, ve a aprender cosas de artillería y trae el conocimiento, pero fue una excusa, en realidad lo Sí, exilió. sí, sí. Acá hacemos lo mismo, lo hicimos un montón de veces. Sí. Che, antes que seas, ¿sabes? A raíz de, viste que ahora no se puede porque tengas una deuda invadir un país. Antes se podía. Ajá. ¿Sabías quién fue el que cambió eso? ¿Quién cambió eso? No. Sí, ¿sabes quién hizo que sea ilegal hacer eso de invadir un país porque está endeudado con vos o ¿Quién? atacarlo? Ajá, ajá. No, no estoy seguro de quién en particular, pero sé que fue un diplomático argentino el que cambió eso. No sé si es la doctrina Drac o la doctrina de quién, pero uno de nuestros diplomáticos, después lo investigo bien, pero yo estoy seguro de que fue un diplomático argentino a principios del siglo XX. Creo que fue Draco, pero no estoy seguro. O Drago, Ah, no. ok. Pues qué bueno, porque igual, bueno, México tiene una doctrina que se conoce como la doctrina Estrada, que consiste en la no intervención en ningún conflicto, ¿no? México tiene una larga tradición, sobre todo en el siglo XX, de apoyar a países que lo necesitan, como por ejemplo Lázaro Cárdenas con los exiliados de la Guerra Civil Española, ¿no? A todos estos españoles republicanos les abrieron las puertas y se posicionaron en contra de los italianos fascistas y de los españoles fascistas, pero bueno, eso es hasta el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX, Nosotros no México, nos llevamos también con eso. Roberto, Nosotros con eso no nos llevamos tan mal. y bueno, mientras tanto, se viene viviendo la doctrina Monroe en los Estados Unidos, que es América para los americanos, ¿no? O en el caso real, América para los norteamericanos, ¿no? Entonces los Estados Unidos querían todo el continente para ellos solos y no querían que vinieran europeos a robarse el negocio. Entonces, Y tenías la doctrina del destino manifiesto también. exactamente, ¿no? Ellos son el pueblo elegido por Dios, que tienen que llevar a todo mundo al progreso, shalala, shalala, ¿no? Entonces, justamente lo que quería Napoleón era invadir a los estadounidenses que estaban en su guerra civil. Cuando ellos acaban su guerra civil, se dan cuenta que la República Mexicana ya no existe y que hay un imperio. Entonces, pues los gringos nunca han querido un imperio al lado, porque ellos no pueden controlar a un monarca, pero sí a un presidente. Entonces, dijeron, no, esto se tiene que acabar, ¿no? El presidente Abraham Lincoln fue gran amigo de Benito Juárez, pero pues justamente por cuestiones de política, ¿no? En Estados Como Unidos sí. celebran mucho el 5 de mayo porque fue una batalla que se dio en Puebla en la que el ejército mexicano liberal venció al ejército mexicano conservador y a los franceses. Entonces, mucha gente dice, bueno, es que México venció al ejército más poderoso del mundo, pero bueno, fue una batalla, ¿no? La guerra realmente la perdimos y los franceses invadieron México. Ah, nosotros les ganamos. Bien ahí. Nosotros no sabías, cuando quisieron entrar por el río de la Plata, por río. Bien, lo conocés, ¿no? Ujú. Te Sí, sí, suena, sí. está entre Uruguay y Argentina, ese río gigante. Pusimos teníamos solo 24 barcos y ellos tenían 600. Hicimos lo siguiente, había una vuelta en el río que doblaba, ¿viste? Pusimos tres cadenas, ¿viste? De barcos, 8 barcos, una cadena con 8 barcos, otra y otra. Tres cadenas, una tras la otra. Y cuando llegaron los 600 barcos, entre ingleses y franceses, en el año 45 más o menos, 1845, quisieron entrar, no pudieron pasar, y todo alrededor de esa emboscada estaba lleno de tiradores.
y los cagamos a cañonazos, Ajá. y con 24 barcos le ganamos a Sí. a las armadas más fuertes del mundo. Igual, esa batalla en particular la perdimos, pero los dejamos tan diezmados que después tuvieron que volverse y aceptar las condiciones de rendición. Así que tenemos una buena historia al respecto de resistencia, ¿sí? Es muy zarpado. Es lo curioso de muchos países latinoamericanos, ¿no? Tener que soportar las invasiones gringas, francesas, británicas Inglés, sí. y sobre todo los británicos, ¿no? Que sí les encanta estar ahí aprovechando el hueco que dejó España. De hecho, sí, de hecho, fíjate que todos los países latinoamericanos, todos, excepto Paraguay, se endeudan con Inglaterra. Y a Paraguay ya sabemos lo que le pasó. De la Triple Alianza, ¿no? Entonces, sí, pues de hecho México cuando se independiza por primera vez, ya el monopolio comercial de España se deshace y ahora se puede comerciar con quien sea. Y pues el Y primer esa es una de comercio, las razones más grandes de la independencia. exactamente, ¿no? Ya no solo comerciar con otros virreinatos o con la península ibérica, sino pues ya con el mundo entero, ¿no? Entonces, con el primer socio comercial fueron los Estados Unidos por su cercanía y el Reino Unido. Y el Reino Unido para recuperar, bueno, dio un montón de dinero prestado, obviamente, no nada de buena gente, para que la Nunca. economía se volviera a andar, las minas, se actualizaran, se modernizaran, pero todo esto a cambio de dinero, ¿no? Entonces por eso estuvieron a punto de invadirnos los ingleses, pero no se consolidó. Igual es genial, porque te prestan plata para que inviertas en las minas, para darles a ellos lo que sacás de las minas, vendérselos a ellos, y después con lo que ganes les tenés que pagar la deuda. O sea, como que medio que hay algo ahí que no Exactamente. cierra, ¿no? Bueno, a nosotros bueno, una cierta parte de la red ferroviaria argentina terminó quedando toda la red ferroviaria en manos de los ingleses, porque teníamos que pagarles deudas. Y toda nuestra red ferroviaria quedó en manos de los ingleses, y la red ferroviaria servía para exportar materias primas a Inglaterra. En el año 1930, por darte un año, un ejemplo, el 60%, 65% de la importación de carne de Inglaterra venía toda de Argentina. O sea, el alimento de los ingleses venía todo de Era Argentina. carne argentina. Ajá. Eso en el 30, que después fue bajando y bajando, ¿eh? Así que imagínate el nivel ¿Sabías que nuestro Banco Central fue diseñado y fue mandado a hacer por el vicepresidente del Banco de Inglaterra? Tipo, tenemos un montón de cosas así. Y de hecho lo dirigían 10 banqueros ingleses. Pero bueno, no importa. Y es larga historia. Pero bueno, sígueme contando de México, que me voy al carajo sin querer. No puedo evitarlo, ¿viste? Es que está bien así. Yo también aprendo historia de Argentina y veo las similitudes, porque de hecho, bueno, los billetes de los más antiguos que se hicieron era del Banco de Inglaterra y México. Entonces, justamente los británicos han prestado igual dinero, no para modernizar porque eran buena gente, ¿no? Sino para posteriormente sacarlo con acomodo de lugar, ¿no? Y el porfiriato fue una especie como de neoliberalismo temprano, ¿no? Porque justamente, bueno, voy a hablar de eso ya cuando se vaya a acabar la charla, pero sí fue igual entregarle todo a los extranjeros y a los mexicanos les fue en feria, ¿no? Sobre todo a los de los Tenemos que ingresos hacer más bajos. tenemos que hacer una buena, digamos, charla para diferenciar el liberalismo del neoliberalismo. Ajá. Digo, Se vivía más todavía como el liberalismo, ¿no? El tono era el neoliberalismo, eso es después de la Primera Guerra Mundial, eso pero es después de la década de 70, según tengo entendido. ajá, ajá. Bueno, yo sabía que después de la Primera Guerra, los gringos para reactivar la economía de Europa a través de planes y demás, empezaron a hacer esas movidas, pero en México el capitalismo llega hasta finales del siglo XIX, con Porfirio Díaz. Mientras tanto, es más como una economía local. Y bueno, regresando al tema en el que estábamos, que era de este segundo imperio que estaba a punto de caer, en el 66, bueno, los emperadores tenían la idea de anexar nuevamente Centroamérica a este imperio, por eso la emperatriz Carlota fue a Yucatán para iniciar estas como negociaciones, pero se dieron cuenta los franceses que los prusianos los iban a atacar, cosa que Uy, realmente pasó. seguimos la segunda parte del siglo XIX de México, ahora en 2 minutitos, ¿te parece? Ah, ok, vale, vale. Ahí seguimos. Espera.